noches, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Está bien? Creo que hay latencia. No está bien, ¿no? Ya. Dios me los bendiga, hermanos. Eh, Estamos nuevamente tratando de acostumbrarnos a este nuevo horario, ¿no? Eh, Ahora los miércoles, su podcast. Y quiero hacerles la siguiente pregunta, ¿no? A veces cuando escuchas la palabra política, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Corrupción, división, y por años hemos dicho que la fe y la política no se mezclan, que el cristiano debe quedarse en el templo, pero ¿y si te dijera que las libertades civiles, la abolición de la esclavitud y las mayores reformas educativas nacieron en las rodillas de hombres y mujeres de fe? Bienvenidos a su podcast sobre la roca. Hoy descubriremos a cristianos que transformaron el mundo. Dios me los bendiga. Muy bien, hermano, muy buenas noches. Nuevamente aquí su podcast. Tenemos algunas fallas técnicas, tal vez van a notar que las imágenes están un poquito congeladas. Eso es debido al tema del internet, ¿no? El tema del internet está fallando un poquito, pero ustedes nos pueden escuchar activamente a través del podcast, no se preocupen. Eh, Aquí ahora queremos, bueno, esta noche nos acompaña Daniel. Daniel, ¿cómo está Daniel López? ¿Qué Hola. novedades? Que creo que no aparecemos en cámara ahorita, pero ¿qué novedades? ¿Cómo te cuentas? ¿Qué te cuentas? Sí, Juan Carlos, bueno, buenas noches. Bueno, siempre hay problemas técnicos, ¿no? Siempre, pero bueno, aún el show tiene que continuar. Entonces, primeramente feliz por la invitación, que estar aquí. Y pues el tema que se va a tratar el día de hoy es un tema muy importante, que de repente nos lo hemos cuestionado muchas veces y que pues va a ser de mucha influencia el día de hoy para diferentes personas, ¿no? Bien, justo el día de hoy tenemos algunas novedades, ¿no? El día de hoy salió una encuesta, estamos en plena segunda vuelta y la idea de, de estas conversaciones que tenemos los días miércoles tiene que ver con el tema de la política, ¿no? El tema de la política que no podemos obviarla, no podemos ignorarla en estos días y bueno, pues no, la coyuntura siempre nos llama a preguntarnos, ¿no? ¿Qué el cristiano, la iglesia debe participar en política? ¿Tú qué crees, Daniel? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver. A ver, muchas veces cuando escuchamos la palabra política, primeramente definamos qué es política, ¿no? Estuve investigando un poquito y política principalmente es para poder explicar el tema de gobernar o administrar una nación, un pueblo, una sociedad, ¿no? Pero muchas veces hoy en día cuando escuchamos la palabra política, lo asemejamos a términos como corrupción, peleas o intereses personales, ¿no? Que hoy en día se ven fácilmente en los diferentes ministerios o diferentes naciones que puedan haber. Pero, ahora, también tenemos que hacer un paréntesis y ver cómo estas cosas también se han visto y se han visto reflejadas también en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, vemos a Daniel en Babilonia o a José en Egipto, ¿no? Que han sido gobernantes de toda una nación. Entonces, haciendo énfasis en la pregunta, de repente podemos cuestionarnos muchas veces si es necesario, importante o no, pero como justamente cuando estábamos conversando detrás de cámaras, estábamos viendo también un versículo cuando Jesús menciona el tema de que una lámpara no se esconde para iluminar, para alumbrar, y pues es así específicamente, ¿no? Porque si nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar o tenemos la oportunidad de poder dar a conocer nuestras ideas, obviamente para un fin ah, socialmente correcto, pues obviamente estaría bien, ¿no? Ingresar, pero siempre teniendo fundamentalmente nuestros valores y nuestra identidad cristiana de por medio, ¿no?
Así es, así es. Bueno, sí, estás comentando algo muy cierto. Es necesario que podamos tener siempre bien identificados nuestros valores y poder transmitirlos, ¿no? Y bueno, entonces ante esa premisa, ¿no? Si realmente eh, el cristiano debe o no participar en política, el día de hoy vamos a conversar sobre algunos personajes cristianos que históricamente participaron en política y no solamente participaron de manera activa, sino que de manera determinante, ¿no? Ellos han sido registrados en la historia como personajes que trascendieron a partir de su llamado o sus llamamientos como personas de fe, y a través de esa fe pues el Señor ha ido de alguna manera transformando la sociedad, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, hermanos, con la conversación. Vamos a hablar sobre eh, un personaje de la antigua Inglaterra, ¿no? Este se llama William Wilberforce, y él tuvo una acción muy determinante con el tema de la abolición de la esclavitud, ¿no? Más o menos por el siglo XVIII, más o menos entre los años 1700, en Inglaterra, el, lo que más traía o producía, digamos, dividendos o Economía. economía, digamos, ¿no? Lo que más producía rentas era el comercio de esclavos. ¿Cómo se producía esto? A partir de viajes comerciales que tenía Inglaterra. los barcos ingleses, ¿no? Iban a sus colonias americanas, cruzaban el Atlántico, pero eh, como trataban de sacar el mayor provecho al viaje, entonces, ¿qué hacían? Eh, no solamente se limitaban a llevar mercadería de Inglaterra a América, sino que aprovechaban, iban por África, bajaban un ratito por África y se llevaban esclavos, traficaban personas, hacían trata de personas, ya sabemos de tez morena, ¿no? De razas negras, y se las llevaban a los Estados Unidos y las comercializaban. Este era un negocio muy próspero, muy fuerte, ¿no? Digamos que muchas personas, muchos colonos ingleses se aprovecharon de esas circunstancias, se hicieron multimillonarios a partir del tráfico de esclavos. Y este varón, William Wilberforce, eh, cuenta en su biografía que de muy joven él se convirtió al Señor y tuvo como un llamado a luchar por por la abolición de la esclavitud, ¿no? Eh, Estuvo mucho tiempo en el Parlamento intentando cambiar la realidad de los esclavos, presentando mociones para debatir, para discutir el tema. Fue muchas veces rechazado, vapuleado, como se dice, humillado, pero finalmente él logra, a través de su insistencia y a través de organizar todo un movimiento en favor de la igualdad, logra la abolición de la esclavitud en Inglaterra, ¿no? No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Él tuvo entre su desafío, digamos, fue desmantelar el negocio más lucrativo del Imperio Británico, que es la trata de esclavos. Él tenía una convicción, ¿no? El ser humano es libre por diseño divino. La fe debe guiar la reforma moral de la nación. Él estaba convencido de que la fe debe ser una guía en la parte moral de la nación de la persona, ¿no? De una nación, ¿no? O sea, él está convencido de que la fe en una nación no puede quedar eh, pasiva, sino que por el contrario debe mover a que el Estado promueva igualdad y promueva justicia social, ¿no? Claro, y en realidad debe ser así, ¿no? Porque si nosotros vemos que algo está mal o vemos o tenemos la oportunidad de poder cambiar eso, pues debemos hacerlo, ¿no? Porque inclusive cuando nosotros no hacemos sabiendo de lo que está pasando está mal,
pues estamos participando de eso y es una decisión que nosotros también hacemos, ¿no? Al no ser parte o no cambiar eso, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, que tú pones, el tema de la abolición de esclavos, en sí, pues sabemos que hoy en día en ese entonces era el comercio que generaba más economía en el gobierno británico, entonces ir en contra de eso está bien, sí, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque estás tratando de ir en contra de todo un gobierno y de personas que lucraban a través de la abolición de esclavos. Comenta en su biografía que él pensó en renunciar a la política para servir a Dios. O sea, él quería ser pastor, digamos, ¿no? Predicador. Pero su mentor, John Newton, que es el autor del himno Sublime Gracia, le dijo esa frase, le dijo: Dios te ha puesto en el parlamento para su gloria y el bien de la nación, ¿no? Entonces, a partir de esa frase motivadora de parte de su mentor, Wilberforce asumió una misión que parecía imposible, ¿no? Que era la abolición de la esclavitud, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El- Él, como ejemplo de su performance, digamos, político, es la constancia, ¿no? Imagínate que él pasó 18 años en el Congreso debatiendo continuamente acerca de esa problemática, ¿no? 18 años, imagínate, 18 años intentando, hasta que al final lo logra, ¿no? Al final lo logra, o sea, pero también me pongo a pensar en ese momento, pues él decide convertirse al cristianismo y decide alejarse, ¿no? Del parlamento, del gobierno, obviamente por la situación en la que estaba viviendo y por las condiciones en las que se vivía y las decisiones que se tomaban, pues no las veía correctas, ¿no? Entonces podría verse como una decisión fácil o una decisión, por decirlo así, un poco excluyente para poder alejarse de eso, ¿no? Sin embargo, su propio mentor le menciona que si Dios lo puso ahí es por un propósito y muchas Así veces, es. inclusive aquí en la iglesia, si Dios te manda o sientes un llamado especial para servirlo, es porque Dios tiene planes para ti y porque así pase el tiempo, en este caso 18 años, no importa la cantidad de tiempo que te tome, pero Dios está ahí siempre contigo, ¿no? Con cada uno de nosotros, porque si Él te llamó a algo, pues es porque no te va a dejar solo. Así es. Finalmente, él, como legado, ¿no? Él logra la aprobación del acta de la eliminación del comercio de los esclavos en 1807 y la abolición total de la esclavitud en 1833, ¿no? Años después de esa abolición, él fallece, dejando un gran legado para la nación inglesa y un gran ejemplo para muchas otras naciones, ¿no? Y bueno, vemos a una persona muy convencida, un cristiano que se metió en política y no solamente se metió en política, sino que la luchó, ¿no? O sea, la peleó, ¿no? Y así como el otros personajes, pero vamos a ir a un personaje que es de mucha inspiración para los cristianos y para los no cristianos también, ¿no? El señor Martin Luther King. En lo personal, en lo personal, para mí es un gran ejemplo, ¿no? De una persona que, que realmente le hizo frente a las desigualdades que había en su nación, en los Estados Unidos. Había mucha segregación racial, ¿no? O sea, no había esclavitud, pero ¿qué hacían ellos? ¿Qué había en ese entonces? Había mucha segregación, o sea, separaban a las personas de color, a las personas morenas, las separaban por ley, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, ¿no? Si tú subías a un bus, ¿no? Si tú subías a un bus, eh, no podías sentarte en cualquier lugar de ese bus. Si eres una persona de color, tenías que sentarte en la parte de atrás. En las estaciones de tren, por ejemplo, habían asientos para personas blancas y había asientos para personas de color. Entonces los segregaban a los morenos, a la gente de color, de una manera muy discriminatoria. Porque digamos que esa segregación era a todas luces totalmente humillante, ¿no? Porque, por ejemplo, habían baños
para hombres de color y para hombres blancos. Entonces, el baño que le pertenecía a las personas blancas era un baño, digamos, noble, ¿no? Limpio, ¿no? Y el baño que era para las personas de color era totalmente descuidado, sucio, terrible, ¿no? Y así como eso, habían en varios estratos. La segregación racial era tan fuerte que, por ejemplo, habían leyes en las que prohibían a los hombres blancos casarse Mujeres de con color. mujeres de color, a hombres o mujeres con con personas de color, ¿no? Entonces, era tanta la diferencia y el desafío pues era hacer frente, ¿no? Ahí, mira, en esa imagen eh, tenemos no me acuerdo el nombre de esta hermana, esta señora, por acá creo que lo tengo. Eh, ahorita me voy a acordar. El hecho es que esta señora, por ejemplo, eh, hizo protestas en contra de la segregación racial en los buses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella creía firmemente que podía sentarse en cualquier lado, que era igual, ¿no? Que las personas blancas. Entonces, a causa de eso, ella era llevada constantemente a la comisaría, la denunciaban, la llevaban a la cárcel, pasaba a cárcel, la maltrataban y la dejaban libre. Después, nuevamente se subía al bus y hacía lo mismo, se sentaba donde ella quería, ¿no? Y pasaba otro tiempo. Entonces, ella inspiró a muchas personas a hacer esas luchas, porque ella lo hacía de manera pacífica. Entre las personas que inspiró, pues precisamente fue el pastor Martin Luther King. Él es un pastor bautista, de la iglesia bautista, Ujú. ¿no? Que es una iglesia, una denominación muy grande, así como la iglesia Nazareno allá en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Algo que se puede ver también de este personaje es que ah, no siempre para poder marcar la diferencia o realizar un movimiento, no siempre es realizarlo de manera de repente confrontada o de manera agresiva, ¿no? En él se puede ver un ejemplo de tranquilidad. Al momento de hacer las cosas lo hacía de manera correcta, sin hacer escándalos. Y esa es sí la manera como debemos actuar los cristianos, ¿no? Ante diferentes situaciones, de manera correcta, ser ejemplos como lo hizo Cristo, ¿no? Así es, ¿no? Él predicaba el tema de que todos fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto somos iguales, y esa predicación lo llevó al ámbito político a través de la resistencia pacífica, que consistía en hacer manifestaciones políticas pacíficas, pero con mucha firmeza, ¿no? Entonces marchaban en contra de estas discriminaciones raciales y formaban grandes filas de personas, se tomaban de las manos, caminaban por las calles, eran objeto de golpes, ¿no? Lo que suele ser siempre cuando hay protestas, pero ellos convencidos de que tenían que hacerlo pacíficamente, no agredían a nadie, no tiraban nada a las personas, no eran de tirar piedras, no eran de quemar cosas, protestaban pacíficamente, ¿no? Y así poco a poco iba ganando más adeptos su movimiento y al final, pues, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Mira, acá justo en esta imagen vemos que está en una foto ya con el presidente de los Estados Unidos de la época, ¿no? Donde ya el movimiento de lucha pacífica empezó a crecer tanto que llegó al legislativo, al ejecutivo de los Estados Unidos, perdón, y ahí está coordinando con el presidente de los Estados Unidos las leyes que iban a llevar al Congreso para romper todas esas leyes de segregación racial, ¿no? Eh, ahí está su pronunciamiento, ¿no? El imago Dei, todos somos creados a imagen de Dios. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Al final, su estrategia, como te digo, era la resistencia pacífica, ¿no? Marchas de fe y verdad profética en la plaza pública. Miren, ahí, esa foto es histórica, ¿no? Ahí está en el obelisco de Washington. Mira toda la gente que se congregó. Es históricamente
tal vez una de las pocas veces donde ese lugar se llenó de gente. Movilizó millones de personas, ¿no? Millones de personas. Entonces, muchas personas se unieron a esa causa justa y al final, ¿cuál fue el legado, el resultado de su lucha? Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. La promulgación de la histórica Ley de Derechos Civiles en 1964. ¿No? Ahí está justamente en el Congreso, el presidente del Congreso está firmando el decreto. Ahí está, detrás del presidente está Martin Luther King, pastor bautista, y los congresistas que apoyaron la ley, y él da un discurso donde él indica que la iglesia no es la sirviente del Estado, sino su conciencia. Y gran frase, porque es la Poderosa verdad. frase, poderosa frase. ¿No? Es la verdad. Y se puede ver, ¿no? Que no siempre es necesario usar la fuerza o hacer cosas de manera tan agresiva para poder realizar cambios. Así En es. este caso todo fue pacífico, inclusive en ese mismo año recibió también un premio Nobel de la Paz. Entonces se puede ver como el ejemplo de una persona que pues tiene principalmente a Dios en su corazón, pues hace las cosas correctas y pues a pesar que tome tiempo, siempre va a resultar a favor de cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Su legado, Martin Luther King es un pastor que inspira a muchos hasta el día de hoy, ¿no? Por la manera como luchó, cómo se puso al frente de este movimiento, cómo asumió un liderazgo impecable, sin intereses personales. eh, ¿Cuántas veces de repente le habrán dicho, no, crea tu partido político, ¿no? Claro. O postula al Congreso? No, no, él tenía bien claro su lucha para la cual había sido llamado, y su ministerio, porque era pastor, ¿no? Pero él no se desvió de su convicción cristiana y política, y logró algo muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Algo muy recordado hasta el día de hoy. eh, es eh, de mucha inspiración, ¿no? De mucha Claro, inspiración, ¿no? y estas luchas que se han hecho de estos dos personajes que hasta el momento hemos visto, han hecho un cambio en el mundo, porque hoy en día se ven derechos ya para todas las personas, ya no se ve comercialización de personas, en este caso africanas, sino al contrario, ya todos tenemos derechos y pues estos pequeños cambios que se hicieron grandes porque pues fueron movimientos que retumbaron casi toda una nación, entonces hoy en día se ve esos frutos de esos movimientos que se realizaron, ¿no? Claro, digamos que haciendo conciencia, ¿no?, de la temática, por ejemplo, si bien es cierto, ya no hay esclavitud, ya no hay esclavos, pero por ejemplo hoy se habla mucho de trata de personas. Aún continúa esas cosas también. Digamos que ya no hay el término esclavitud, pero en la práctica lo es, ¿no? Claro. Y hay casos muy, muy dramáticos de niñas o niños que están siendo usados, están siendo explotados laboralmente. Y por ejemplo, ahí hay una necesidad donde un cristiano o varios cristianos podemos empezar a hacer luchas. Ujú. Y podemos luchar contra eso, porque imagínate que los políticos al día de hoy nos prometen, no, sí, que vamos a luchar contra la minería ilegal, que promueve la trata de personas, que esto, que el otro, y pasan los años y continúa lo mismo. No se ve un cambio. No se ve un cambio. ¿Por qué? Porque no hay determinación. Entonces necesitamos, por eso es que ahí viene el llamado de Jesús, ¿no? Que el cristiano es luz y no podemos esconder la luz. Tenemos que mostrar la luz. En los lugares donde hay oscuridad, tinieblas, es donde estamos llamados a entrar con toda nuestra fuerza, digamos, desde una perspectiva espiritual, ¿no? Claro. ¿No? Obviamente con todos los términos que la ley te implica y con nuestros principios cristianos de mucha convicción, ¿no? Eso es importante. Así es, ¿no? Y bueno, así como estos dos grandes personajes, hay muchos personajes en la historia. Vamos a hacer un pequeño recuento de algunos de estos personajes, porque en realidad haciendo un listado no terminamos, ¿no? Pero vamos a hacer algunas personas clave, digamos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí dice,
algunos líderes de fe de impacto político, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos ahí a Abraham Kuyper, ¿no? Es un teólogo que llegó a ser primer ministro de los Países Bajos. O sea, llegó a ser prácticamente presidente. Primer ministro en Países Bajos es lo que equivale aquí en Perú como un presidente de la República, ¿no? Solo que en los países donde hay primer ministro, digamos, son países donde el poder, digamos, se divide básicamente por el Parlamento, Por el ¿no? Parlamento. Entonces este pastor llegó a ser inclusive primer ministro, ¿no? En su nación. Y él siempre estaba muy interesado en demostrar, en testificar de que Cristo reina sobre el gobierno, ¿no? Tiene un testimonio de impacto, usted puede buscar ahí en el Google, ahí con el ChatGPT, pregunte quién fue Abraham Kuyper, cuál fue su legado, etcétera, etcétera, y va a aprender muchas cosas, ¿no? También tenemos ahí a Desmond Tutu, que es un arzobispo sudafricano que luchó contra el apartheid e introdujo el perdón en la reconstrucción política de su país. ¿Qué es el apartheid? ¿Tienes una idea de qué es el apartheid? No. Es casi lo mismo que la segregación racial que vio en los Estados Unidos. En Sudáfrica, el apartheid eran leyes a favor de gente de color blanco. Pero lo fuerte, digamos, de esa ley era que en Sudáfrica, un país del África, ¿no? Que era básicamente, antes de ser independizado, era una colonia inglesa, era alrededor del 18% de toda la población era blanca. Entonces, por ley, a esas personas le tenía acceso a la mejor educación, a los mejores terrenos, digamos, a la mejor economía, a los mejores beneficios sociales que pueden haber, y el resto de personas que eran gente de color no tenían ningún tipo de derecho. A eso se le llamaba el apartheid, que lo instauran la colonia inglesa en Sudáfrica, y termina con la abolición de estas leyes, obviamente pues leyes antihumanas, ¿no? Claro. Que incluso fue declarado por la ONU como leyes de lesa humanidad incluso, ¿no? Fueron derogadas a partir de la presidencia de Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? Y este arzobispo, Desmond Tutu, estuvo en la época que se abolían esas leyes, pero al mismo tiempo tuvo un protagonismo muy especial, porque pudo producir una reconciliación en la sociedad sudafricana. Porque obviamente cuando entra Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, entonces todo el resentimiento que había de parte de la gente de color, digamos, de toda la política que había de parte de los que llegaron al poder, en modo de resentimiento, se abocaban en contra de la gente blanca. Y habían sucesos muy graves, como por ahí algunos levantamientos armados, cosas muy fuertes, ¿no? Y este pastor, o este sacerdote, arzobispo sudafricano, calmó las aguas, ¿no? Calmó las aguas, puso paz en su nación, ¿no? Por eso es un personaje muy destacado, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Robert Schuman, líder francés unificador de Europa bajo los principios de la solidaridad cristiana tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue determinante para crear los lazos de amistad entre los países europeos, que después terminarían en lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea, ¿no? O sea, el trabajo de este cristiano, Robert Schuman, son trabajos políticos que fueron base para la Unión Europea, ¿no? El siguiente, Konrad Adenauer, canciller alemán,
que puso un equilibrio político en la Alemania democrática de la posguerra, ¿no? Como tú sabes, Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue gobernado por una corriente ideológica que era conocida como el nazismo, Nazismo. ¿no? Hitler era el líder de estas ideologías. Él finalmente muere, se suicida en la Segunda Guerra Mundial, pero políticamente hablando la ideología nazista todavía se mantenía. Había Claro, sí gente que continuaba. pensaba eso, ¿no? Entonces, digamos que había mucha gente que había quedado con ese pensamiento. Y al mismo tiempo, habían venido los comunistas o soviéticos que liberaron, digamos, a toda Europa de la hegemonía nazi y que se quedaron en Alemania y ellos seguían pensando en comunismo. Entonces había mucha guerra o mucha contienda política entre los nazistas y los comunistas. Entonces, si esto continuaba, Alemania en menos de 10 años se proyectaba otra guerra civil, Claro. ¿no? Imagínate, tragedia tras tragedia. Entonces, este personaje cristiano, crea lo que se conoce como el socialismo cristiano, que es una corriente política que evita los extremos políticos de los nazistas y los comunistas, ¿no? Instaura políticas económicas eh, de libre mercado, pero con control del Estado, que de alguna manera hacen que Alemania sea una nación de lo que es hoy día, ¿no? Imagínate una nación que termina totalmente quebrada en la Segunda Guerra Mundial, ahora es potencia, ¿no? Entonces, la influencia de este varón, Konrad Adenauer, influyó mucho en la política alemana, ¿no? Con Y en la esos, ideología también que tenían. claro, el socialismo cristiano que de alguna manera puso un equilibrio, ¿no? Hoy en día, tal vez, con los extremos políticos que existen, él podría ser calificado como un tibio, digamos, ¿no? Un tibio, pero para la época era lo que se necesitaba en la época allá en Alemania, ¿no? Entonces, mira, hay muchas personas interesantes. ¿Qué te parece hasta aquí todo lo que vamos remembrando, Daniel? Se puede visualizar, o sea, según lo que estamos viendo, se puede visualizar que no solamente son una o dos personas, sino que hay infinidad de personas que obviamente han tenido la posibilidad y han tenido esa oportunidad para hacer un cambio en su nación, obviamente para poder cambiar, en este caso, ideologías, pensamientos, inclusive sociedades enteras, obviamente principalmente colocando al cristianismo de por medio, ¿no? Entonces, no somos ajenos nosotros, siendo cristianos, a poder hacer ese cambio, al igual que estas personas, ¿no? Claro, o sea, digamos que eh, estos testimonios contradicen este argumento de que el cristiano no debe meterse en política, ¿no? Exacto. O sea, Es necesario, más que necesario, si se nos da la oportunidad, pues podemos hacerlo, ¿no? Y no podemos tampoco cegarnos o tampoco no realizar un cambio cuando está en nuestras manos hacerlo. correcto, así es, ¿no? Muy bien, hay algunos personajes más. En realidad la lista es extensa, ¿no? Pero vamos a ver algunos personajes. A ver, ¿quién más sigue ahí? Ahí mira, está John Locke, era creador cuyas ideas de derechos dados por el creador inspiraron las constituciones modernas. Después hay otro personaje, Florence Nightingale, quien por un llamado divino revolucionó las políticas de salud pública en el mundo. Ah, ya, este personaje es muy interesante. Él fue, digamos que él fue el promotor de las ideas de la salud pública. O sea, ¿por qué tenemos hoy en día un seguro social, ¿cómo se llama el seguro universal? ¿Cuál? Perdón. El SIS, me olvidé. ¿Por qué tenemos SIS? ¿Por qué tenemos salud? Porque
son políticas de salud pública que hasta en la época antigua no existía. Y este varón cristiano, Florence Nightingale, empezó a promover estas políticas de salud pública, ¿no? Empezó primero con entrega de medicamentos a las personas gratuitamente, de ahí instalando hospitales o postas con atención médica gratuita a gente vulnerable que no tenía acceso a la salud, digamos, y poco a poco él fue el promotor de estos beneficios de salud. O sea, digamos que tú tienes SIS, supongo, o salud. Sí, O sea, podías decir, gracias Florence Nightingale, ¿no? Gracias por claro. por tus políticas públicas de salud, ¿no? ¿No? Podríamos decir eso hoy en día, ¿no? Todos, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque, una vez más, ¿no? El cristiano tiene la luz de Cristo y puede levantar esa luz que impacte al mundo, ¿no? Claro, porque una política sin valores destruye una nación entera. Así Pero ahí es es. donde nosotros debemos intervenir debemos tener valores y una identidad firme, principalmente en la palabra de Dios y en una imagen reconocida y siempre mostrando la similitud a Cristo, pues, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? El trabajo de este varón, Florence, inspiró a muchas naciones democráticas a instalar en sus países precisamente políticas públicas de salud, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Acá tenemos a un peruano. Bueno, él no es peruano, ¿no? Pero, y creo que está mal escrito Thompson, es Thopmson, Thompson. Thompson fue un pastor escocés que fue invitado por José de San Martín en 1822 al Perú, cuando San Martín es declarado dictador. Bueno, hoy en día dictador suena algo feo, ¿no? Claro. Pero en la época dictador era como un protector, ¿no? Como un presidente que tenía capacidades legislativas, ejecutivas, pero en pro de proteger a la nación. Entonces, cuando el Perú pasa a ser independiente en 1821, al año siguiente, a San Martín lo nombran dictador. Cuando él es nombrado dictador del Perú, él arma su equipo, como decir un gabinete, Claro. y la parte de educación lo llama a este pastor Diego Thompson. escocés Diego Thompson, ¿no? Lo invita y él lo nombra encargado de las escuelas públicas del Perú, y él usó las sagradas escrituras para enseñar a leer al pueblo, ¿no? El índice de analfabetismo era terrible, obviamente, en esos tiempos, y él puso escuelas públicas para enseñar a leer, ¿con qué? Con la Biblia. Destaco mucho su estrategia porque al ver una problemática de analfabetismo y personas que pues no sabían, en este caso, leer, y Claro. que tengas esa oportunidad o esa estrategia de hacerlo, pero con la palabra de Dios, no solamente estás enseñando, sino también estás evangelizando a esas personas y estás cambiando todo un pensamiento y toda una comunidad a convertirse al cristianismo, ¿no? Así es. Lo interesante es que Diego Thompson, digamos, era un protestante en la época, ¿no? Por favor, ¿puedes bajar el aire que está ahí? Por favor, ya, muy bien. Diego Thompson era un protestante y el Perú en esa época era católico. Claro. Entonces había muchas controversias, digamos, entre las políticas, pero él finalmente logró superar muchos inconvenientes y logró instalar políticas públicas de educación. Sobre todo empezó a estructurar, ¿no?, la educación primaria, la educación secundaria y todo lo demás, ¿no? Diego Thompson es hoy en día sinónimo de educación a través de la palabra de Dios. Es un reconocido. Hay calles que tienen su nombre, hay avenidas que tienen su nombre aquí en el Perú, hay institutos educativos que tienen su nombre. Entonces, el trabajo de este pastor escocés fue muy determinante para la nación del Perú, ¿no?
Y hay un personaje no tan antiguo, digamos moderno, que es el pastor Humberto Lay. No sé si has escuchado, lo conoces. Me suena su Te nombre. suena, muy bien, te suena. Bueno, el pastor Humberto Lay es el pastor que fundó la Iglesia Bíblica Emanuel. Ya, la iglesia que ustedes de repente por ahí conocen, han visto por ahí en la Javier Prado, esa Iglesia Bíblica Emanuel, quien lo fundó es el pastor Humberto Lay. Este pastor eh, era una persona muy activa políticamente y él fue invitado a formar parte de la CBR o la CVR, más conocido como la Comisión de la Verdad, ¿no? La Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conciliación. ¿Qué pasó? En los 80, cuando apareció el terrorismo en el Perú, eh, si bien es cierto, el movimiento terrorista a través de Sendero Luminoso y el MRTA entraron al Perú y crearon mucho, mucho desorden, dolor, asesinatos, terrible, terrible todo lo que hacían. Al mismo tiempo, el ejército que no estaba preparado para controlar esas circunstancias o tener ese tipo de luchas, en su afán de contener al terrorismo, también cometieron muchos errores y también cometieron crímenes de lesa humanidad. Claro que hoy en día esto causa mucha controversia política, demasiada controversia política. Hay mucha gente que defiende digamos, a las Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo, pero que no quieren ver esa parte negativa de que también abusaron de su poder para cometer violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, se necesitaba una comisión que se encargue de averiguar todo lo que pasó de una manera objetiva, puntual, justa y reconciliadora. Entonces llamaron a varias personas importantes y entre esas personas fue el pastor Humberto Lay, cristiano evangélico, que formó parte de esta comisión. Entonces, eh, hay un archivo de todo lo que se hizo, ¿no? De todo lo que se averiguó. Hay un museo, inclusive hay memorias que de alguna manera tratan de ver la realidad, ¿no? Tal vez políticamente es algo que al día de hoy trae mucha controversia y mucha división, ¿no? Hay gente que siempre tira para un lado o para el otro. Pero el trabajo que hizo esta comisión de alguna manera trató de integrar, ¿no? De reconciliar las partes y hacer que nuestra nación de alguna manera sepa convivir, pero lamentablemente al día de hoy no se ha podido superar mucho de esas diferencias políticas, ¿no? Pero este pastor, digamos que su trabajo fue tan bueno que después fue elegido congresista, ¿no? Y dado sus antecedentes como un pastor muy íntegro moralmente, a él lo nombran como presidente de la Comisión de Ética, ¿no? Si usted, si usted ve noticias sobre la Comisión de Ética del Congreso, usted va a entender que es una de las comisiones más antiéticas que existe en el Perú, ¿no? Porque usan la ética para favorecimientos políticos, ¿no? Intereses personales Y también. transan ahí, ¿no? Oye, eh, o sea, es una comisión que se encarga de sancionar a los mismos congresistas cuando se portan mal, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, un congresista se porta mal y llega a esta comisión y de ahí negocia, oye, mira, límpiame y yo te apoyo en tu ley. Y se limpian y nadie sale sancionado. Pero cuando el pastor Humberto Lay fue presidente de esta comisión, cayeron varios, porque él íntegro se mantuvo, no cayó, no negoció con nadie, entonces dio testimonio como cristiano que era de justicia.
¿no? Cayeron varios, me acuerdo, habían congresistas que aparecían por ahí, que eran robacables, se le decían unos porque resulta que eran congresistas y no pagaban el cable o come pollo porque pasaban boletas o facturas de pollo a la brasa sin comerlas. O sea, terrible. Entonces el pastor Humberto Lai, como cristiano, dando buen testimonio, hasta el día de hoy no he visto un presidente de la Comisión de Ética tan íntegro como él lo ha sido en su momento, ¿no? Entonces necesitamos que un pastor cristiano, pero un pastor cristiano de veras, pues, ¿no? De veras. Entre y comisione ahí, ¿no? Porque hay algunos pastores que entran y de verdad que hasta vergüenza dan, ¿no? Hasta vergüenza dan. Eso es cuando principalmente no se tienen los valores cristianos bien firmes, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, eh, ante todo eso, mi estimado Daniel, ¿ya estás convencido de que el cristiano debe participar o no debe participar en política? ¿Qué crees tú? A ver, comenta. A ver, viendo el contexto de cada personaje y que se nos hace pues referencia a participar en estas actividades políticas, siento que sí es importante participar, de repente involucrarnos, pero siempre y cuando nosotros tengamos una identidad y valores bien fundamentados en la palabra de Dios, porque es más fácil corromperse en un lugar donde pues hay infinidad de personas con diferentes pensamientos, con diferentes actitudes, con diferentes propósitos. Entonces, si tú no estás bien fundamentado en la palabra de Dios, en las enseñanzas, en la Biblia, como querramos decirlo, y nos involucramos a esto, es más fácil caer nosotros como cristianos y dar un mal testimonio Así porque nos es. estamos involucrando. Y pues, ¿qué es lo que podrían decir, no? Es cristiano y mira cómo se ¿Cómo comporta, se mira cómo comporta? actúa, mira lo que hace. Entonces, si no tenemos esos valores bien fundamentados, creo que estaría por demás ingresar cuando de repente podemos hacer cambios en nuestra sociedad o en ámbitos personales, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros tengamos esa identidad puesta en los ojos de Cristo y podamos hacer cambios, es importante y no está por demás decirlo, hay que hacerlo, ¿no? Importante, Daniel, antes de entrar a la sección de recomendaciones, ya nos dices todas las recomendaciones que teníamos pensado dar, porque finalmente las conclusiones son esas, ¿no? Vamos a pasar a las recomendaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos ante eso, ¿no? Miren, en temas, estamos en tiempos muy difíciles, ¿no? Una vez más, estamos en la segunda vuelta. El miércoles pasado conversábamos con Bigley que necesitamos eh, respetar las opiniones de las personas con respecto Sí, a sus opiniones políticas, ¿no? No debemos juzgarlos ni tampoco cancelarlos, ¿no? Porque hoy en día está de moda eso, o sea, preguntar, oye, ¿por qué votaste? ¿No? Y tú lanzas un nombre y ya te empiezan a cuestionar. y ya, oye, no, ese de ahí es un tal por cual, ¿no? Vamos a ponerle es un morado, ¿no? Un color, es un morado, ¿no? Y el otro, o sea, lo dices tan despectivamente que puede sonar como un insulto, como ¿no? Y después empiezan las discusiones, ¿no? ¿Y tú qué hablas hoy? El tuyo es fucsia. Y empiezan ahí las discusiones, no, entonces hay que saber respetar las opiniones políticas, las posiciones políticas de las personas. Cada uno tiene un valor, un juicio sobre sobre los temas políticos y por eso vota, ¿no? Y digamos que al final sopesa, porque los partidos políticos no son perfectos, los candidatos políticos no son perfectos, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras, pero al momento que tú haces el valor y dices, ah, ya voy a votar por esa persona, entonces yo no puedo cancelarte ni decirte nada negativo en base a eso, porque tengo que respetar tu decisión, Claro. ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que los políticos muchas veces eh,
usan de manera negativa la política para su conveniencia, ¿no? Intereses personales Así para es. ellos mismos. Así es. Y saben darle vuelta a la situación cuando se trata de cuando se trata de fomentar leyes que dañan a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una ley no actual como para no crear controversias, ¿no? Digamos, eh, hace mucho tiempo el Congreso se unió y sacó una ley que era para promover el empleo en los jóvenes, ¿no? Y la ley era supuestamente bonita para que los jóvenes cuando terminen de estudiar vayan a hacer prácticas eh, y tengan un certificado y todo lo demás, pero en la ley ponían de que el joven tenía que recibir una propina prácticamente miserable y, y no tenía ningún tipo de derecho laboral. Esta ley le pusieron un sobrenombre como la ley Pulpín, ¿no? Entonces, la gente cuando vio esa ley, los jóvenes universitarios, los jóvenes eh, se pusieron alertas y salieron en contra del Congreso. El movimiento fue fuerte, fuerte, salieron, protestaron, convocaron, salieron en todo el país, en todas partes del país, y el Congreso finalmente, ante la presión, ¿qué hizo? Retrocedió. Derogaron esa ley, la ley Pulpín. Es algo muy parecido a lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Con la ley de la AFP, ¿no? Mm, sí, algo Yo, similar. yo estoy seguro que tú saliste a protestar, o por lo menos protestabas, ¿no? Porque los jóvenes a partir de cierta edad que se integraban a la AFP no iban a tener derechos sobre sus fondos, prácticamente no tenían nada de derecho, entonces cuando tocan tus derechos te alertas y sales a protestar y al final pues cambiaron la ley, aunque no toda, pero por lo menos la parte más dura Claro. tuvieron que retroceder, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que discernir, ¿no? Porque muchas veces los políticos disfrazan las cosas malas que hacen en contra de las personas, lo disfrazan de política racional, de política razonable y entre comillas que te beneficia, ¿no? Ahí es donde tenemos que discernir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? El testimonio como desafío. Las historias del pasado no son para admirar en secreto, sino para replicar con valentía en el presente. O sea, ante cualquier injusticia, ante cualquier evento social que está haciendo o que está afectando a tu nación, no te quedes de brazos cruzados. No te quedes eh, con las cosas y ahí nomás lo dejes. No, hay que reaccionar, ¿no? Segunda recomendación, superar la apatía, ¿no? Dejar de ser espectadores de las crisis de nuestra nación. La queja no transforma, el involucramiento sí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos hacer algo sí, ¿no? O sea, como te hice el comentario hace un rato, nos falta levantar como cristianos la bandera de la lucha contra la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de por qué no hacen esto, por qué lo otro, por qué dejan pasar estas cosas, pero si está en nuestras manos poder hacer un cambio, pues hay Así que es. realizarlo, ¿no? Por eso que necesitamos como cristianos meternos en política a partir de estos testimonios, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente exposición de puntos, acción local y ciudadana. Hay que participar activamente de las juntas vecinales, informarse críticamente y ejercer un voto responsable y ético. Cuando los vecinos se, se unen para tratar temas de seguridad de tu comunidad, la limpieza de tu comunidad, el orden en tu comunidad, no lo ignores, participa de eso, porque de alguna manera le estás dando valor a a tu, digamos, a tu oportunidad de participar y de promover y testificar
que eres luz y sal, ¿no? Claro. Entonces, no hay que ignorar esos puntos iniciales de políticos, digamos. Ya si el Señor te lleva después a la alcaldía, te lleva al Congreso, te lleva a la presidencia, solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe. Vocación de servicio. Perder el miedo a los espacios de gestión pública. La política necesita líderes íntegros que operen bajo los principios del reino. Si tú ves, si tienes un llamado de servir a otras personas, hazlo sin miedo, ¿no? Hazlo sin miedo. Y ojo que hay espacios para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían que hay voluntariados en los seguros, en el seguro social? Sí. Tú puedes ir al hospital, a cualquier hospital y trabajar de manera voluntaria. Puedes ir a los puericultorios para trabajar de manera voluntaria por los niños abandonados. Puedes ir a los asilos públicos y también apoyar a ancianos. Por ejemplo, hay agentes de compañía para ancianos abandonados, por ejemplo, ¿no? Hay personas abandonadas por sus familiares, y entonces públicamente los llevan a estos asilos públicos y están solitos. Una enfermera los atiende a 30, 40 ancianos y están ahí solitos. Tú puedes, hay trabajo voluntario para que tú acompañes a unos de esos viejitos y estás ahí conversando con ellos. No, tú no sabes cuánto impacto positivo puedes hacer en la vida de esa persona. Y también puedes compartir el evangelio, ¿no? Es una oportunidad para que podamos expandir más también la palabra de Dios. Correcto, o sea, hay varias oportunidades, ¿no? Hay vocaciones, hay muchas maneras de servir, ¿no? A otros, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a la parte final, hermanos, con respecto a ese tema. Es muy interesante. Realmente vemos que el, que el tema político no podemos omitirlo, ¿no? Tenemos que de alguna manera involucrarnos en eso, ¿no? No podemos ser ajenos al ámbito en el que estamos viviendo como sociedad. Así es, ¿no? Así es. En nuestra nación, en nuestro Perú, hoy en día hay muchos retos, ¿no? Podemos enumerarlos, varios de estos, y ojalá, pues, ¿no? Empecemos a tomar, digamos que, como nuestras, esas luchas sociales que necesitamos involucrarnos para poder testificar de que Cristo está haciendo un trabajo en nuestros corazones, ¿no? Que la justicia que buscamos, ¿no? Recordemos siempre, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esa justicia que buscamos en nuestros corazones de parte de Dios, de alguna manera se refleje en nuestra sociedad, ¿no? Se refleje en nuestra sociedad, ¿no? La política no es un territorio vetado para Dios, al contrario, cuando los cristianos íntegros se retiran de la sociedad, dejan un vacío que la injusticia llena. El legado de Wilberforce, de King, de Thompson y de tantos otros nos desafía hoy a ser sal y luz donde Dios nos ponga. Así que, hermanos, no podemos excluirnos de la realidad política. Y tenemos ahorita la realidad política del Perú, ahorita es que estamos en segunda vuelta y que El Perú está dividido. el Perú, como siempre, estas instancias se divide. Espero nada más que no haya polarización. Esperemos que algo mejore. Siempre hay esa esperanza. Siempre. Yo tengo siempre esa esperanza, ¿no? Pero como cristianos yo creo que debemos ser conscientes y saber discernir que necesitamos mucho más que esta política tradicional, ¿no? Necesitamos realmente doblar rodillas y pedir al Señor que levante hombres y mujeres que se comprometan con el Señor a trabajar por su nación de una manera íntegra, porque lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Hay muchas personas que tal vez levantan banderas de temas cristianos, ¿no? Pro familia, pro vida, dicen, ¿no? Pero por otro lado también son pro crimen,
pro beneficios para congresistas, pro cupos a sus trabajadores. Entonces no Claro. hay coherencia entre el testimonio de lo que realmente quieren levantar como cristianos y su performance cristianos políticos. No Mien- hay coherencia, ¿no? Mientras que su boca dice algo, sus manos hacen otra cosa. Su testimonio es totalmente reprochable. Entonces, aprendamos del ejemplo de estos varones de fe que impactaron el mundo a través de su testimonio, ¿no? Así que, Daniel, te quiero ver en una lista al Congreso de próximas elecciones. No sé, bueno, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe de repente? ¿No? De repente ahí postula a una alcaldía, ahí ¿no? A ser regidor, concejal, qué sé yo, ¿no? Hay tantas instancias realmente de trabajo político que se puede hacer, pero siempre, hermanos, no descuidemos nuestro testimonio. La integridad es esencial, ¿no? Es Sí, esencial. algo que mencionas y es muy importante es el testimonio de cada persona. Porque es el reflejo de que das a otras personas, ya sean convertidas o no convertidas, pero es el reflejo que tú transmites, ¿no? Y si tú siendo cristiano transmites una imagen incorrecta, pues obviamente ahí empiezan las acusaciones o diferentes reproches que te puedan hacer las personas, ¿no? Entonces, como cristianos es importante siempre mantenernos, una palabra importante que acabas de mencionar, íntegros. Así es. Íntegros ante cualquier circunstancia que pueda haber, ¿no? Así es muy importante eso. Muy bien, hermanos, hemos terminado el día de hoy con esta transmisión. Les agradecemos por su paciencia. Al inicio estuvimos un poco complicados. Les agradecemos por acompañarnos. Este programa se va a retransmitir el domingo en la noche en el YouTube. Y nos vemos hasta el próximo miércoles, hermanos, en su podcast Sobre la Roca. Dios me lo bendiga. Bendiciones.